Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde usted se encuentre. Mi nombre es Ángel Valdés. Hoy tengo un comentario que nada tiene que ver con lo que es lo que normalmente acostumbro hablar. Hoy voy a hablar de lo que es historia, porque están circulando en las redes algunos comentarios de personas que no tienen educación de lo que es la historia de la República Dominicana. Y luego voy a hacer un breve recuento de lo que es la historia y por qué República Dominicana tiene diferencias políticas y raciales muchas veces con la gente de nuestro vecino país de Haití. A pesar de que todos los que tenemos un color negro somos descendientes de africanos y de haitianos por donde sea que nos lo pongan. Porque el color negro no viene de España por ningún lado. Ahora yo voy a hacer esto breve. Porque vi un ciudadano haitiano manejándose de la peor manera, que no sé por qué el Ejército Nacional y lo que tiene que ver con la seguridad nacional en República Dominicana, personas así no la agarran, la buscan, la deportan, y hacen un ejemplo. Que por eso yo digo que le faltan a veces pelotas al mismo ejército para darse a respetar. Ese caballero decía que la República Dominicana le pertenece a Haití. Y yo le voy a aclarar por qué no le pertenece a Haití. Le voy a decir cuál es la historia y por qué nosotros, a pesar de que yo no tengo nada en contra de nuestros hermanos haitianos, yo tengo que decirle claramente cuál es la realidad. Si nosotros le hemos dado alojamiento y le hemos dado, ¿cómo le digo? Abrigo en muchas ocasiones y confianza a nosotros, es porque nosotros en realidad somos cabeza dura. Porque Haití nos ha traicionado muchas veces, nos ha traicionado y nos sigue traicionando. Y no tengo nada en contra de Haití. Tengo muchos amigos haitianos, mucha gente, pero en realidad lo que se está cocinando, se está hablando, afecta lo que son las relaciones de las personas que son haitianas con la dominicana, que no debería ser así. Le voy a decir qué pasa. En 1492 llega Cristóbal Colón con su trulla de ladrones y de prisioneros a la Hispaniola, que era como se llamaba la isla completa. Colón no encontró africanos en la Hispaniola, no encontraron otra raza que no fuera la indígena. ¿Qué sucede? Las violaciones, los dominicanos, si se quiere entender, somos el resultado de las violaciones y los maltratos que le hicieron los españoles a nuestras indígenas. Nosotros somos el resultado de la mezcla de los españoles con las indígenas. De ahí es donde viene el mestizaje. El primer mestizaje, porque no era la buena, también era violaciones y violaciones. Cuando por la cantidad de abusos que se fueron efectuando contra la raza descubierta, o no descubierta, sino, no fue descubierta porque la raza estaba ahí, sino asaltada, como se pudiera decir, nosotros somos parte de ella. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, el único privilegio que teníamos los dominicanos, o los descendientes de los indígenas en ese tiempo, era que éramos hijos de españoles. Pero como quiera, aun siendo hijos de españoles, éramos esclavos. Éramos esclavos de por vida. O sea, nosotros tuvimos el primer sufrimiento de la isla, de la Hispaniola, lo tuvimos nosotros los dominicanos. ¿Qué pasa? Cuando están muriendo a través de enfermedades que trajeron los mismos españoles que eran prisioneros, que solamente se lo dieron a Cristóbal Colón porque estaba aventurando, por si se salvaban, los indígenas estaban muriendo. Y como nosotros éramos esclavos, que éramos la mezcla de los españoles con los indígenas, nosotros éramos que hacíamos el trabajo fuerte, pero todavía aún así no teníamos la suficiente corpulencia porque los indígenas eran pequeños. Y es cuando un sacerdote llamado Padre Las Casas le pide a Isabel la Católica que le diera permiso de exportar negros esclavos para que hicieran el trabajo de nosotros y de los indígenas, porque ellos eran más fuertes. ¿Qué sucede? 1496
yo estoy hablando con fecha porque todavía me acuerdo de la historia de que estaba en la secundaria. En 1496 llegan las primeras embarcaciones con negros esclavos y desembarcan por Samaná. Por Samaná eran tantos esclavos, que antes de ellos de salir de allá de África, de donde ellos lo secuestraron también, ellos llenaron las redes de pesca, las llenaron de coco seco para balancear las carabelas, porque el océano Atlántico es demasiado bravo para que no volteara las carabelas. Llegan a Samaná y ahí lo alimentan. Cuando no tienen tanto alimento para darle, lo que hacen es que le dan coco. Por eso al samanense le dicen negrito come coco, porque los españoles no tenían suficiente comida, ni los indígenas que quedaban no había tanta comida para darle a tantos africanos que llegaron, que ya eran mayoría. Eran más mayoría que los españoles y eran más mayoría que nosotros, los mestizos, y más que los indígenas que quedaban. Eran mayoría, pero se trajeron específicamente para que se hiciera el trabajo de la minería, el trabajo de la caña de azúcar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Isabel la Católica le dio un memorándum a los conquistadores y le dijo que esos negros esclavos solamente podían tener, al igual que nosotros, 20 años de trabajo forzoso, y después de esos 20 años ellos eran libres. O sea, para determinarse que eran libres le daban un medallón, que ese medallón tenía el sello de la Real Corona Española, y con eso ellos andaban, y ningún español podía decirle o maltratarlo como esclavo, porque ya tenía el mismo derecho de comprar y vender esclavos como si fuera un español, porque ya había cumplido su tiempo de trabajo. ¿Qué pasa? Aún uno siendo libre y andando con un medallón que decía que usted era libre, los españoles seguían viendo a uno como un esclavo, los demigraban, porque como quiera decían, usted es descendiente de indígena o usted es descendiente de esclavo. Entonces, nosotros los dominicanos, que éramos quienes sabían dónde estaban las armas, dónde estaban las municiones, dónde estaban los puntos débiles de los españoles, porque nosotros éramos descendientes de españoles, pero ellos nos trataban como quiera, como si fueran esclavos. Nosotros empezamos a negociar con los franceses, ya que los españoles no querían negociar con nosotros. Entonces, algunos de los africanos que ya habían sido libres se unieron a nosotros. Y nosotros empezamos a negociar con los franceses a través del lado oeste de la isla, que es donde se encuentra lo que se llamaba Babeque, que hoy es Haití. ¿Qué sucede? Nosotros nos juntamos, dominicanos y haitianos, porque haitianos se le llaman, los haitianos, lo que se llaman haitianos, son los que eran la mezcla de indígena, español o de nosotros que éramos dominicanos, que éramos los mulatos. Se llamaron haitianos porque Haití significa tierra alta. Y se llamaron haitianos porque cuando nosotros nos les sublevamos a los españoles, nos embalamos todo o nos atrincheramos en las montañas, en las sierras del sur, que terminan en Haití. Porque los haitianos tenían caballos y tenían perros y no podían de ninguna manera accesar a las áreas rocosas de las montañas. Y así fue que nosotros los destruimos a ellos, haciendo la emboscada y cosas. Pero ¿qué sucede? Cuando nos reunimos al junto de un general llamado Toussaint Louverture, que era francés, nosotros compramos armas, compramos todo lo que necesitamos para juntos dominicanos y haitianos, mestizos, indígenas, todos los que éramos esclavos ya libres, luchar por sacar a los españoles de la isla, porque nosotros, los indígenas, decían que la isla era de ellos completa, que se la habían arrebatado. Y después de los indígenas, los descendientes éramos nosotros, que éramos los dominicanos. Y después de nosotros, los descendientes eran los africanos que tenían descendencia indígena o descendencia dominicana. ¿Qué pasa? Nos juntamos, peleamos la independencia, le ganamos a los españoles, sacamos a los españoles de la isla. Pero ¿qué pasa? En medio de la celebración de que nosotros juntos, Haití y República Dominicana, y los indígenas que quedaban, sacamos a los españoles de la isla, los africanos, hoy llamados haitianos, decidieron que como ellos eran mayoría, efectivamente,
se iban a quedar ellos con la isla completa, traicionándonos a nosotros, traicionando a los indígenas que eran los nativos de la tierra. Y ahí es donde hacen la masacre, que mataban a todo el que tenía la piel un poquito más clara, a todo el que tenía descendencia española la mataban. Es el famoso degüelle. Búsquenlo en la historia, que yo no estoy hablando por hablar disparate. Entonces, esa fue la primera traición que nos hicieron los haitianos a nosotros. La primera traición. Tratar de quedarse con la isla completa cuando la peleamos nosotros todos juntos. Y cuando nosotros fuimos que le dimos los puntos débiles, porque lo que éramos hijos de españoles éramos nosotros. Los haitianos no sabían de nada. Los haitianos no tenían acceso donde nosotros teníamos acceso. Entonces ahí es donde viene la traición, ahí es donde viene la división. Esclavizaron a los pocos dominicanos que quedaron en ese tiempo y duraron 23 años de esclavitud con nosotros, que fuimos quienes le abrimos la puerta, que los recibimos en la isla. Como esclavos también los recibimos, pero nosotros fuimos que le abrimos la puerta. Cuando nosotros agarramos y peleamos nuevamente al mando de Juan Pablo Duarte, la Trinitaria, lo peleamos y lo sacamos de la isla, porque ya por 23 años ellos reclamaban que la isla era de ellos, pero ustedes son africanos, ustedes no son ni indígenas ni dominicanos. Entonces, ahí es cuando se hace un tratado, se hicieron dos tratados, el tratado de Torrecilla y el tratado de Aranjuez, donde dividen la isla por la mitad y le dan una parte a los africanos, que era la parte rocosa, Babeque o Haití, Tierra Alta, como usted quiera traducir, le dan esa parte a ellos. Y dan a nosotros la parte española, que era el otro lado. A los haitianos les tocaba de Asua para allá, en el primer tratado. Y en el segundo tratado lo pusieron un poco más para allá todavía. Porque los descubridores fueron los españoles y las dos potencias grandes en ese tiempo eran Francia y España, porque América no existía. Entonces, yo quiero que mis hermanos haitianos entiendan, mis hermanos haitianos entiendan que nosotros no tenemos nada en contra de ellos, para nada, nada en contra de ellos. Pero lo que le han predicado desde la niñez de que la isla española le pertenece a ellos, si tienen lógica o si han estudiado, saben que no le pertenece. Porque los haitianos son la raza más pura de África en América. Porque son los primeros negros esclavos traídos a América. O sea, si ustedes lo trajeron de África, y ustedes nos encontraron a nosotros en la isla, ¿cómo es que ustedes entienden que son los dueños de la isla? Nosotros siempre hemos querido, sí, los dominicanos siempre hemos querido compartir isla, porque nosotros fuimos esclavos los dos. Ambos fuimos esclavos. Pero lamentablemente ustedes traicionaron la primera vez. Y traicionaron la segunda y la tercera y la cuarta vez. En el 2010 yo trabajé en Haití, en el terremoto. El primer contingente de la defensa civil y de rescate que llegó a Haití fue de República Dominicana. Y ustedes nunca nos dieron los créditos, porque son mal agradecidos. No todos, porque tengo amigos que son muy agradecidos y muy respetuosos. Pero las personas que andan diciendo en las redes que República Dominicana, que la isla le pertenece a los haitianos, están muy equivocados. Están muy equivocados. Nosotros no estamos en plan de tener trifulca ni pelea con nadie, y mucho menos con nuestros hermanos haitianos. Pero es bueno que ustedes entiendan 100% que nosotros, si a ustedes le han metido en la cabeza que la isla le pertenece, sáquense eso de la cabeza. Sáquense eso de la cabeza. Que ya ustedes por el Tratado de Aranjuez y el Tratado de Torrecilla, ustedes tienen su lado y nosotros tenemos el de nosotros. Y ustedes han salido tan mal agradecidos que ustedes prefirieron irse por el lado de Francia y no por el lado de África. Ustedes son nativos y hijos de la madre África, no de la madre Francia. Ustedes de franceses no tienen nada. De franceses ustedes no tienen nada. Entiéndanlo así. Ustedes colonizaron Francia porque llevaron muchos de los esclavos a Francia también. Y se colonizaron y se hicieron franceses. Por eso hay franceses prietos. Pero los franceses no son prietos por ningún lado. Los franceses son blancos por todos los lados. Los descendientes africanos somos morenos. Yo soy dominicano, pero yo soy descendiente africano también, porque este color viene de África, de Haití y de todo lo que sea negro. Yo represento mi color donde quiera que sea, pero nadie me va a cambiar la historia. Y todo el que sabe lo que le estoy diciendo, todo el que ha estudiado historia sabe que no estoy hablando de disparate.
Entonces, así que no se hagan los inocentes. Entiéndanlo bien. La República Dominicana, libre e independiente. Haití, libre e independiente. Ustedes en su lado, nosotros en nuestro lado, y las cosas están bien. Le hemos dado la ayuda, le hemos dado la mano todo el tiempo. Nosotros no queremos guerra con hermanos. Nosotros no nos podemos matar entre nosotros. Nosotros ya le dimos la mano desde el principio, le estamos dando la mano desde ahora. Entonces, el lío es que ustedes se traicionan entre ustedes mismos. Ahí vi un video donde aparece un ciudadano haitiano comiéndose la piel, la carne de una persona en Haití que estaba en el fuego. Entonces nosotros tenemos culturas diferentes. Y no le hagan la vida imposible a los haitianos que están pacíficamente en República Dominicana viviendo y haciendo una buena vida. Porque si yo estuviera en Haití, viviendo, y mi país estuviera en la condición que está Haití, yo también me embalo para República Dominicana. También me voy a República Dominicana. Si es por una mejoría para mis hijos y mi familia. Pero yo no puedo ir a República Dominicana a decir que República Dominicana me pertenece cuando me están dando un alojamiento. Y cuando le dieron un alojamiento en el 1496 cuando te llegaron de África. Entonces, sáquense eso de la cabeza. Sáquense eso de la cabeza. Porque los enchinchadores de las élites, que no son negros, indígenas ni dominicanos, los enchinchadores son que le están diciendo a ustedes que la isla le pertenece para que ustedes entren en conflicto con nosotros y nos matemos entre todos para entonces yo quedarse con todo. Así que ya ustedes saben. Bendiciones para todos. Espero que este mensaje no sea un mensaje negativo, sino sea un mensaje positivo para las dos naciones. Amo mi República Dominicana, amo también Haití porque son mis hermanos. Son mis hermanos, son la gente que tenemos más cerca. Si se arma un rebú en Dominicana y uno tiene que correr, ¿para dónde uno va a correr? La isla termina en Haití. No vamos a terminar en Cuba o en Miami. En Haití termina. Entonces nosotros compartimos una isla. Tenemos que tratar de entender la verdadera realidad de lo que somos nosotros. Bendiciones 1000.